Vanidad de vanidades, escribió el predicador. Todo es vanidad. ¿Qué provecho obtiene el hombre de todo su esfuerzo bajo el sol? Durante milenios, estas palabras fueron interpretadas como pesimismo, pero quizá no hablaban de desesperación, sino de una verdad demasiado grande para ser ignorada. En el latín antiguo, una sola raíz daba origen a dos conceptos que hoy creemos separados. Sapere. De ella nacen las palabras saber y sabor, porque conocer el mundo y degustarlo eran, alguna vez, el mismo acto. Para los antiguos, la sabiduría no era un frío archivo de datos en la memoria. Era una capacidad sensorial. Sabio era aquel que sabía saborear la realidad, aquel que distinguía la esencia de la existencia como un catador que distingue la pureza del vino. Pero existe un peligro oculto en la sabiduría. ¿Qué ocurre cuando un hombre desarrolla un paladar tan refinado que el mundo entero comienza a parecerle insípido? Esta es la historia de un rey que lo tuvo todo: poder, riqueza, conocimiento, placer, y que aún así terminó cara a cara con el vacío. Al inicio, hubo una petición humilde. No pidió ejércitos, ni oro, ni la cabeza de sus enemigos. Salomón pidió un lev shomea, un corazón capaz de discernir. Pidió sabiduría. Salomón no fue solamente un monarca, fue el primer gran anatomista del deseo humano. Las antiguas crónicas describen a un hombre obsesionado con comprender los mecanismos invisibles de la felicidad, como si la existencia pudiera descifrarse mediante experimentación. Acumuló oro en cantidades capaces de eclipsar reinos enteros. Construyó jardines imposibles en medio de la aridez de Judea. Levantó palacios cubiertos de cedro y piedra preciosa, y buscó el éxtasis en el abrazo de cientos de mujeres. Pero cuanto más expandía su mundo, más profundo se volvía el silencio dentro de él. Entonces descubrió la primera gran verdad. El inicio de la sabiduría no es el conocimiento, es el asombro, el temor reverente ante Dios, aquello que jamás podremos controlar. Porque enterrado en el ser humano existe un motor antiguo, un impulso biológico que jamás duerme. La misma fuerza que empujó a nuestros ancestros a abandonar las cavernas y siglos después alcanzar las estrellas. El deseo, un animal interno programado para exigir siempre más territorio, más placer, más reconocimiento, más poder. En Salomón, ese motor rugía con intensidad descomunal. Y aquí emerge una de las paradojas más inquietantes de la civilización. El progreso nace del deseo, pero el deseo sin límites termina devorando a quien lo alimenta. Cuando la ambición pierde dirección, deja de ser virtud y se transforma en patología, una persecución interminable hacia un horizonte que retrocede cada vez que creemos alcanzarlo. En el ocaso de su vida, el rey escribió una palabra que cambiaría para siempre la interpretación de su legado: Hebel, traducida comúnmente como vanidad, pero su significado real es mucho más inquietante: vapor, neblina, aliento fugaz. La felicidad, comprendió finalmente, no es una estructura sólida. No puede poseerse, no puede almacenarse, no puede retenerse. Es como el vapor que aparece en una mañana fría. Existe, pero desaparece en cuanto intentamos atraparlo. Y entonces el hombre más poderoso de su tiempo llegó a una conclusión devastadora y al mismo tiempo profundamente liberadora. La ganancia de la vida no está en acumular eternamente, sino en aprender a habitar el instante. El experimento terminó donde había comenzado. No en los palacios, no en el oro, no en la gloria, sino en la sencillez de una comida compartida en paz, en el calor del trabajo bien hecho, en la aceptación de la fragilidad humana bajo el inmenso peso del universo. Hoy, 3000 años después, el mundo sigue atrapado en la misma obsesión. Vivimos en la era del falso infinito, una civilización que promete felicidad en el próximo ascenso, la próxima compra, el próximo aplauso digital. Hemos confundido la imagen de la vida con la experiencia de estar vivos, y quizá por eso las palabras de Salomón sobreviven, porque su verdadera sabiduría no estuvo en hacerse rico, sino en descubrir, demasiado tarde, que ninguna cantidad de poder puede llenar el vacío de un deseo infinito en un universo que nunca deja de expandirse. El acto más revolucionario puede ser detenerse, decir, es suficiente, porque al final, cuando el vapor se disipa, lo único que permanece es el sabor irrepetible de este momento. Aquí, ahora, bajo el sol.